Hoy quiero compartir unos pensamientos de parte de Dios para cada uno de los que estamos hoy acá. Hoy, mientras me preguntaba, y quizás muchos estaban a la espera, a la expectativa, cuál será el mensaje, la palabra de Dios a través de los labios de su siervo, del profeta, del pastor. Hoy quiero que vengas conmigo. Hoy quiero compartirte el primer versículo que de adolescente me memoricé. El primer versículo el cual me aprendí en la escuela dominical, donde hay que aprenderse un texto, un versículo. El primer versículo que recuerdo yo haber memorizado, y hoy quiero compartir acerca de ese versículo, pero quiero leerte la historia donde se encuentra este versículo. Y dice el libro de San Juan, capítulo 8, Sagradas Escrituras de San Juan 11, versículo 1 en adelante. Dice: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, de la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió el Señor con perfume y enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decirle a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, que se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuras ir a los judíos cuales te estaban aprediando, y otra vez vas allá. Jesús le dijo: no tiene el día 12 horas. El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, le dijo: pues nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, di si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto por la muerte de Lázaro, y ellos se presentaron que estaba de reposo del sueño. Entonces Jesús le dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado ahí, para que creáis más. Voy a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus discípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Pero Jesús halló hacia el día que Lázaro tenía 4 días que estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en la casa. Y nos adelantamos hasta el versículo 27. Y le dijo: sí, Señor, si yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí, te llama. Y me adelanto hasta el versículo, ¿cuál fue el primero que yo aprendí? Me memoricé. En el versículo 34 dice: y dijo: donde le pusiste. Le dijeron: Señor, ven y ve. Y en el versículo 35 es donde quiero dejarte saber que el primer versículo que yo me aprendí desde adolescente, desde niño, fue Juan 11:35, juntamente con Éxodo 20:13. Éxodo 20:13 dice: no matarás. Fue el segundo versículo que me aprendí. Pero Juan 11:35, antes de decirte qué dice ese versículo, me imagino yo esta ocasión, este tiempo, este momento, cuando estaban a la espera de Jesús. ¿Qué iba a hacer Jesús? ¿Qué iba a hacer Jesús en este momento difícil? Todos estaban a la expectativa. Lázaro había muerto, estaba sepultado, ya llevaba 4 días, ya apestaba. Y viene Jesús. Sí, Jesús, el que esperaban. ¿Qué va a hacer? Y yo me imagino Jesús frente a la tumba. Y yo me imagino a los pesimistas pensando: aquí es donde Jesús va a decir: ya no hay nada que hacer, ya apesta. Los negativos:
esto va para peor, va para mal. Yo me imagino a los religiosos, escribas fariseos de ese momento. Yo me imagino dividido en dos partes. Yo me imagino a unos diciendo: aquí es donde él va a levantar las manos y va a empezar a hablar en lenguas. Aquí es donde él va a manifestar poderosamente algo sobrenatural. ¿Qué irá a hacer? Ahí era donde estaban esperando algo fuera de serie, sobrenatural. Yo me imagino la otra parte de los religiosos sacando versículos, textos como hoy en día miramos en estos tiempos que estamos viviendo. Yo me imagino a algunos sacando, diciendo: enciérrate en tu casa, cierra la puerta, porque la ira de Dios está manifestándose. Yo me imagino a muchos religiosos aprovechando el momento para decir Isaías 26:20: ve a tu casa, pueblo mío, y pon cerrojo a tus puertas, escóndete por un breve tiempo hasta que haya pasado el enojo del Señor. Yo me imagino los religiosos sacando Isaías 26:21 diciendo: el Señor viene del cielo para castigar a la gente de la tierra por sus pecados. Y así muchos más versículos, porque es buen tiempo para, dependiendo de la perspectiva que miramos las cosas, poder hacer. Y es cierto que esos versículos son la palabra de Dios. Y es cierto que esos versículos son apocalípticos, son escatológicos en el tiempo. Pero yo me imagino, mientras todo el escenario y toda la gente estaba a la expectativa de qué va a hacer Jesús, o sea, el maestro, el rabí, wow, ¿qué irá a hacer? Yo me imagino a Jesús frente a la tumba, a punto de ser escrito el versículo 35. Y dice el versículo 35: mientras todos estaban a la expectativa, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a hacer Jesús? Yo me imagino una lágrima rodando del ojo de Jesús. Y mientras algunos se le quedaban viendo más cerca, ¿qué es eso que está rodando del ojo de Jesús? Yo me imagino que le empezó a rodar otra lágrima y otra lágrima, y del otro ojo también le empezaron a salir otras más lágrimas y otras más lágrimas. Y yo me imagino que todos empezaron a ver y dijeron: Jesús está llorando. Sí, versículo 35, el primer versículo que yo me aprendí, en el cual quiero hablarte el día de hoy, es: Jesús lloró. Porque así como la sal, su propósito y su valor es salar, y así como el azúcar, su propósito y su valor es azucarar, así el ser humano, su esencia y su valor, y uno de sus propósitos es ser humano. Si yo como apóstol, como profeta, yo pierdo la humanidad, creo que he perdido todo. Jesús mostró no la espiritualidad, no la religiosidad. Jesús no aprovechó para que sea un buen tiempo para decirle: ve, bien se lo ganó Lázaro, ese es el castigo de Dios sobre él, bien se lo tiene ganado. Jesús no aprovechó para eso. Dice que cuando Jesús vio eso, tuvo compasión. Jesús lloró. Unos amigos míos que me miran más que como amigos también, pero me miran como profeta, recién tuvieron una mala noticia y me llamaron. Después de decirme esa noticia, me localizan y me dicen: ¿qué palabra hay para nosotros? Y cuando yo recibí esa noticia que ellos me habían dado, yo lloré. Y yo les dije: la palabra es que lloré juntamente con ustedes. Porque muchas veces, si algo tenemos que tener en este tiempo, querido oyente, amigo que me escuchas ahí, hermano, hermana, si tú me escuchas hoy en día aquí, lo primero que tenemos que tener es humanidad. Yo no puedo cerrar la puerta a aquellos que necesitan que esa puerta esté abierta, porque lo que estamos viviendo no es de parte de Dios o no es de parte del diablo. Escatológicamente podríamos desarrollar muchos temas, pero no es. Mas sin embargo tenemos que verlo como el amor de Dios, aún en medio de todo manifestándose. Y hoy quiero compartirte
no solamente el versículo Jesús lloró, porque hoy es el día donde tenemos que unirnos todos en ese punto de encuentro, en ese punto de partida. Seas el color que seas, seas de la religión que seas, creas lo que quieras creer, yo creo que hay un punto donde todos nos podemos encontrar, y ese punto es que todos somos humanos. Ese punto es de que hay humanidad dentro de cada uno de nosotros. Seas doctor, seas maestro, seas apóstol, seas profeta, seas lo que seas, todos somos humanos. Y si no aprendemos primero a vernos como humanos que somos, nos costaría progresar o procesar o ir más allá de lo que es Jesús. Uno de los versículos más cortos que me apasiona, que me aprendí, uno de los versículos más cortos pero más tristes, es precisamente este versículo, Juan 11:35. Pero déjame decirte que Juan 11:35 no solamente es el versículo más corto o uno de los más cortos, y no solamente es uno de los más tristes, pero también es uno de los que mayor esperanza tiene en Él. Y de esa esperanza quiero hablarte el día de hoy, porque Jesús lloró en 3 ocasiones. La primera ocasión que Jesús lloró es la que miramos aquí con Lázaro. Jesús lloró después de ver la angustia de quienes Él amaba. ¿Por qué Jesús lloró? Porque miró a Marta, miró a María, miró a todos los que estaban ahí consolándola, miró la situación de Lázaro, y Jesús lloró. Perdona por lo que te voy a decir a continuación, pero si Jesucristo estuviera en estos momentos, en este tiempo que estamos viviendo, antes de Él aprovechar para hacer sin fin de cosas, antes de Él aprovechar para establecer textos y el juicio de Dios y esto y el otro, antes de Él hacer todo eso, yo creo con todo mi corazón que Él haría el versículo que más me apasiona a mí y que más aprendí desde que era niño. Jesús, viendo todo eso, yo creo que haría lo mismo que hizo teniendo a Marta y a María enfrente y teniendo a Lázaro enfrente. Jesús lloró, pero ese llorido no era porque no había esperanza. Ese lloro no era porque no podía hacer nada él, o sabía que su padre no podía hacer nada. Ese lloro no era de la misma manera que todos los demás estaban llorando, porque todos estaban consolando a María y a Marta, porque según ellos lógicamente pensaban que era el fin. Déjame decirte, no es el castigo de Dios, no es el juicio de Dios, ni es el fin del mundo todavía. Las señales que el Señor marcó fue respuesta a una pregunta: ¿cuándo será el fin del mundo? Y Él dijo: cuando miren estas señales, se acerca el fin del mundo, mas todavía no es. Así que, ¿qué es lo que estamos experimentando? Es el amor de Dios. Así como Jesús dijo que amaba a Marta, amaba a María y amaba a Lázaro, de igual manera Él quiere que tú sepas ahí donde estás, en tu casa, en tu iglesia, ahí donde te encuentras con tu familia. Él quiere que tú sepas que te ama. La primera vez que Jesús lloró fue frente a la tumba de Lázaro, o una de las veces que lloró con Marta y con María. Pero la segunda vez que Él lloró, o una segunda parte donde Él lloró, lo miramos en Lucas 13:14. Lucas 13:14. Y dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Cuántas veces quise reunir a tus hijos, como la gallina reúne bajo sus alas a los pollitos, y tú no quisiste. Lucas 13:14 habla acerca de la segunda vez que Jesús lloró. Y Jesús lloró al ver los pecados de la humanidad. Por eso es que Él clamó y dijo, viendo todo eso, porque Él llora al ver cómo aquellos que Él ama
cada vez se alejan más de Él. Porque Él llora y se siente al ver cómo aquellos que Él anhelara juntar, como la gallina junta sus pollinos, más bien le dan su espalda. Porque Él lloró con compasión cuando mira el pecado de la humanidad que Él ama y seguirá amando. Y la número 3, donde miramos que Jesús lloró, se mira en Hebreos 5:7. Hebreos 5:7 dice: y dirigió durante su vida terrenal súplicas y plegarias con fuertes gritos y lágrimas a aquel que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su humilde sumisión. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Jesús en su humanidad, en su tiempo terrenal, lloró e intercedió para que aquel Dios, su Padre, que en vida de Él, verbo hecho carne aquí, pudiera hacer algo por Él y por su salvación. ¿Qué quiere decir esto? Que Él sabía que por lo que Él estaba pidiendo, solo lo podía lograr en el tiempo de vida que tenía. Pero también ahí nos mostró que Él es el único camino, la única verdad y la única vida que llega al Padre. Él lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Dice otra versión en Hebreos 5:7: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. Es decir, que el autor de la eterna salvación es Jesucristo, y seguirá siendo Jesucristo para todos los que le obedecen. Así que cuando miramos que Jesús lloró en la palabra de Dios, miramos su humanidad, pero miramos su reacción hacia el pecado de la humanidad. No su juicio, no su castigo, su reacción de amor. Él lloró. Y tercero, Él lloró cuando intercedió por la humanidad, cuando intercede por ti y intercede por mí. Pero esto solo lo podemos lograr en vida. Así que más allá de un juicio de Dios, más allá de cualquier otra cosa que podríamos decir, estamos viviendo unos días no muy gratos, no muy agradables, porque en la faz de la tierra se viven días, y así es verdad que viene el día del Señor, lo cual quiere decir que antes que venga el día del Señor, vendrán otros días. Y esos días que estamos viviendo hoy no son muy gratos, no muy agradables, pero hay buenas noticias. Hay buenas noticias. Ahí donde te encuentras hay buenas noticias. Dice la palabra de Dios, Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, amó Dios al mundo, amó Dios al mundo. Tú estás en el mundo, tú eres un ser humano. Él te ama, Él te ama. Te tengo buenas noticias. Ahí donde me estás escuchando, Él te ama. Y en medio de esto su amor es grande. No tengas temor, no tengas miedo,